Hola para todas y todos, mi nombre es Carla Tamayo y soy estudiante de tercer semestre de Trabajo Social en la Universidad Simón Bolívar en Cúcuta. Hoy deseo hablar acerca de varias cosas muy interesantes, pero en primera medida todo va a girar en torno a un tema específico, las epistemologías del sur. Quiero explicar qué son las epistemologías del sur, enfocándonos en que el tema quede claro para cualquier persona que me escuche, que no sea hablado únicamente con tecnicismos, que no sea una clase, que lo entiendan como algo interesante, que lo entiendan como un tema importante y que sobre todo les quede algo de aprendizaje respecto a todo esto, porque si bien vamos a hablar acerca de algunas teorías en específico, vamos a nombrar un autor muy importante que es el que vamos a tratar en el día de hoy y vamos a nombrar algunas palabras que pueden resultar un poco complejas o algunos conceptos que tenemos que tener claro como concepto y como definición, pues la idea es específicamente esa, que lo entendamos, que nos interesemos y que comprendamos como el valor principal de todo lo que vamos a ver hoy. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Hoy quiero hablar acerca de, como les dije antes, las epistemologías del sur. Y pues esto es algo dado por un portugués llamado Boaventura de Sousa Santos. ¿Y a qué se refiere una epistemología del sur? Tenemos que aclarar que el sur no nos referimos como a Suramérica o al sur de algún país en específico o al sur geográficamente. El sur es como un sitio imaginario, es una metáfora, es un lugar que no está especificado, que si bien podría referirse perfectamente a Suramérica o a Latinoamérica, pues es como ese lugar imaginario, porque incluso en el norte existe el sur y estamos hablando específicamente de eso, de un lugar en el que estamos perteneciendo todos y todos en algún momento y sobre todo nos vamos a centrar en lo que son las culturas originarias, las culturas originales, las primeras. En este caso, por ejemplo, en Latinoamérica, las culturas indígenas. Entonces, ¿a qué nos referimos con una epistemología del sur? Es aquello que nos permite enfrentar nuestra forma de ver y de hacer, de pensar y de actuar en relación a dos polos opuestos, que son como el colonialismo y el eurocentrismo, que son esas actitudes, esas ideas, esas acciones y esos comportamientos y pensamientos que vamos promulgando individual y socialmente, que nos hacen creer que la idea de lo que es correcto es esto, es esta idea de Europa, es esta idea de primer mundo, es esta idea de lo que consideramos como lo mejor o lo más avanzado. Y está la otra que es la riqueza, la variedad cultural que existe, la sabiduría ancestral y tantísimas prácticas tan interesantes que muchas veces se han dejado de lado y muchas veces han sido sesgadas, han sido juzgadas, han sido aisladas, han sido segregadas y han sido excluidas históricamente. Entonces es enfrentar cómo hemos pasado de que nosotros éramos originariamente esas culturas a sesgarlas por empezar a ser parte de ese colonialismo. Entonces, él define esto como el pensamiento abismal. A esto nos referimos como pensamiento abismal. Y es que existe una línea imaginaria que divide lo que está bien y lo que está mal para la sociedad actual. Entonces podríamos definirlo, por ejemplo, como lo existente, no existente, visible, invisible y lo que muchas veces se considera como normal y anormal. ¿En qué radica esta línea? ¿En qué se enfoca esta línea? En lo que es el pensamiento europeo y el pensamiento colonial y el pensamiento globalizado actual e industrializado y el pensamiento ancestral, el pensamiento tradicional, o no necesariamente solo eso, sino todo lo que vaya diferente a ellos, todo lo que esté fuera de sus parámetros, fuera de sus reglas, fuera de sus normas, lo que se salga de sus estándares, no existe, es invisible, no hace parte de la sociedad o está mal. Entonces, por ejemplo, si lo correcto y si lo mejor para ellos es, por ejemplo, la orientación sexual, ser heterosexual, entonces quien no lo sea no existe o es invisibilizado dentro de la sociedad. Si para ellos ser blanco es lo que está bien y ser cristiano es lo que está bien, entonces los nativos americanos que tienen sus raíces y que tienen su propia cultura y su propia religión diferente, está mal, son invisibles y no cuentan dentro de la sociedad. Entonces, ese es el pensamiento abismal que queremos cuestionarnos el día de hoy, el que vamos a pensar
hacemos parte de ese pensamiento abismal, porque no se trata solamente de señalarlo, sino de cuestionarnos y hacernos una reflexión o un análisis personal. Yo hago parte de ese pensamiento, en algún momento he pensado así o tengo alguna conducta que demuestre alguna pista, alguna parte de ese pensamiento y cómo podemos empezar a trabajar en él. Ahora bien, por ejemplo, Boaventura de Sousa plantea como tres premisas principales en las cuales fundamenta las epistemologías del sur, y vamos a ver cada una de ellas analizándola, diciendo como qué consideramos, qué significa en realidad, mejor dicho, cada una. La primera dice que no habrá justicia social global sin justicia cognitiva global. ¿Esto qué nos da a entender? Estamos hablando acerca de que tenemos que conocer el entorno en el que nos encontramos. Tenemos que conocer el ambiente en el que estamos. Si no conocemos, si no existe esa cognición del entorno en el que estamos, no vamos a poder comprender cómo funcionan las dinámicas sociales. Entonces, si por ejemplo no sabemos que estamos en Latinoamérica, que existen tantísimos problemas de discriminación, tantísimos problemas de violencia, tantísimos problemas que existen acá, y ahora vamos a verlo desde estas culturas, entonces, ¿cómo muchos de estos problemas, mucha de esta violencia, muchas de estas dificultades que vivimos diariamente en nuestros países vienen precisamente de esas ideas europeas? ¿Por qué la discriminación se da tanto cuando nosotros éramos esas personas en un inicio, cuando nosotros hacíamos parte de esa sociedad en un principio y aún tenemos sus raíces y aún tenemos parte de su cultura, pero estamos tratando cada vez más de alejarnos de ahí? Entonces es exactamente eso, ver, entender, comprender en qué lugar estamos, en qué entorno estamos y cuál es la situación que sucede, porque no puede haber justicia social si no sabemos qué es lo que está pasando. Tenemos como que comprender ese entorno y entonces en primera medida comprenderlo desde nuestras raíces. No tenemos que mirarlo todo desde una perspectiva europea o desde una perspectiva colonial, porque si lo miramos desde ahí, pues no vamos a entender las cosas de la misma forma. ¿De qué nos sirve a nosotros mirar, por ejemplo, desde las teorías de algún sociólogo europeo, que no son inválidas, por supuesto que no lo son, pero si aquí tenemos tantas perspectivas que están tan ajustadas a las dinámicas que vivimos diariamente, si tenemos colombianos, ecuatorianos, bolivianos, que hacen tantas cosas y desde los que podemos ver tantas perspectivas, y no solamente desde los autores famosos, sino también desde la misma sabiduría que existe en cada una de las personas que conforman estas culturas ignoradas. En Colombia, por ejemplo, sucede algo muy contradictorio, y es que aquí nos llenamos diciendo que somos multiculturales, que en Colombia existe diversidad cultural, pero ¿qué pasa con esa diversidad cultural si lo que hacemos en realidad es cada vez más segregar a esas personas, cada vez más segregar a esas culturas en realidad, porque estamos tratando de que se pierda eso en esta intención de ser industriales, de ser globales, de ser cada vez más urbanos? Y entonces este área, esta zona urbana, esta zona de industrialización se va extendiendo cada vez más, y por ejemplo la economía se centra en las ciudades más importantes, la economía se centra en producciones, la economía muchas veces se centra en importaciones, cuando en Colombia tenemos como tanta capacidad de producción en cuanto a hablando de forma agrícola. Entonces, en realidad hay tanta contradicción cuando decimos somos multiculturales y tenemos muchas culturas y muchas lenguas y muchas creencias y muchas posibilidades, y en realidad cada vez vamos acabando con esa multiculturalidad que existe, porque ¿cuántos de nosotros de verdad conocemos todas las culturas nativas que existen de los indígenas aquí en Colombia? ¿Cuántos sabemos hablar alguna lengua indígena? ¿O cuántos de nosotros realmente nos hemos interesado por aprender de la sabiduría ancestral de ellos? Aquí va entonces lo demás con la sabiduría ancestral. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces se suele invalidar estos conocimientos, que los europeos invalidaron los conocimientos de los nativos porque no están comprobados según ellos, porque no les parecen exactamente igual, porque no tienen sus mismos parámetros para medirlo. Había incluso un debate hace muchísimo tiempo, cuando sucedió la época del colonialismo,
en el que se preguntaban incluso los indios, porque ni siquiera los denominaron nativos, porque pensaron que llegaban a la India, entonces nos denominaron indios. Los indios tienen alma. Entonces nos estaban analizando como si fuéramos un objeto de estudio, un sujeto de estudio, pero no como seres humanos, no como culturas, no como riqueza, no como diversidad, sino como si fuéramos un estudio, como si fuéramos inferiores. Y esa idea se ha promulgado a lo largo de las generaciones y ha llegado incluso hasta el día de hoy, en el que nosotros mismos propongamos más esas ideas, las continuamos y las perpetuamos diariamente. Entonces, dentro de eso está el análisis que hacemos. Y por eso vamos a la segunda premisa de Boaventura de Sousa Santos. Y es que aunque el colonialismo de forma institucional, de forma como oficial, formal, se haya acabado, pues no ha terminado en cuanto a la perspectiva social, política y cultural. ¿A qué se refiere con esto? A que ya no existe ese colonialismo en el que España es dueño de nosotros, ya no existe ese colonialismo en que el rey manda también acá, o ya no existe ese colonialismo en el que somos directamente esclavos de forma literal de las personas de la colonia y de la conquista. Pero ¿qué sucede? Igualmente seguimos en un colonialismo, en uno que es un poquito menos perceptible para nosotros, que se desdibuja dentro de todo esto que vivimos diariamente, que decimos, no, somos libres, somos independientes, somos soberanos, vivimos por nosotros mismos y Europa quedó atrás. Pero ¿qué es lo que pasa? Que igual tenemos esos mismos ideales, que igual el sueño es emigrar hacia otros países, que igual el sueño es, si nos quedamos acá, que este país se convierta como en uno de esos, en vez de decir, no, sí, vamos a fortalecer, por ejemplo, en el Estado no se centra en la riqueza cultural, el Estado ve a las culturas indígenas como si fueran una imagen para ir a tomarse fotografías, para ir a hacer videos en campaña y para ponerlos como si fueran un logotipo. Estas son nuestras culturas indígenas. Nosotros somos multiculturales, tenemos mucha riqueza, pero ¿qué se está haciendo por ellos? ¿Realmente se les está dando la oportunidad de preservar esa cultura? Porque somos multiculturales, pero cada día les van dando menos recursos, menos oportunidades, cada día los discriminan y los sesgan más, y entonces esas culturas van quedando de lado. Y nosotros estamos quedando sin esa misma culturalidad de la que tanto hemos hablado y de la que tanto hemos promulgado. Y entonces el colonialismo no se ha acabado, sigue existiendo en la sociedad, sigue existiendo en la política, sigue existiendo en la economía y en la cultura de nosotros, al ir apartando las culturas originales y al ir creyendo que son menos importantes o menos válidas que las demás culturas. Como tercera premisa, tenemos que estas epistemologías aportan como al incremento de la intención de transformación social, como a esa idea de transformación social. Las epistemologías aportan mucho. ¿Por qué creen que la epistemología puede aportar? En mi caso particular considero que, por ejemplo, aporta porque nos da una perspectiva, una mirada diferente. Si nosotros estamos encerrados en nuestra burbuja en la que no tenemos nada diferente de lo que hemos visto, en la que creemos que lo que hemos llevado durante toda nuestra vida es lo correcto, en la que no nos cuestionamos, en la que no miramos ni siquiera nuestros orígenes, en la que no estamos sabiendo qué es lo que pasa con nuestro mundo, qué es lo que pasa con nuestro país, qué es lo que pasa con nuestros ancestros, entonces pues no sabremos qué sucede y no tenemos intención de cambiar esa transformación social. En cambio, cuando ya tenemos, por ejemplo, esas epistemologías y empezamos a estudiarlo, empezamos a valorar las culturas, porque no se trata solamente de estudiar una cultura, como estaba diciendo hace rato, como si fueran un sujeto de estudio, un objeto de estudio, pero sin validez en realidad, sin valor específico. No, las culturas son una riqueza, las culturas son diversidad, las culturas son valiosas y tenemos específicamente que mirarlo desde esta forma, que son significativas y son valiosas. Entonces, pues tenemos que fascinarnos de esta forma y no necesariamente tenemos que ser parte de ellas. Para estudiar una cultura no tenemos que creer en sus mismas creencias, no tenemos que practicar lo mismo que hacen ellos, pero sí tenemos que mirarlo como desde ese punto del respeto y del valor que tienen como cultura, y al tener esta perspectiva, claro que vamos a empezar a encaminarnos hacia la transformación social, porque nos vamos a dar cuenta que muchas cosas de nuestra sociedad están mal, no solamente de forma directa, sino de forma estructural y de forma cultural. Entonces vamos a ver todos estos cambios
que podemos empezar y que tenemos que empezar a dar desde nosotros mismos y desde, por ejemplo, las acciones de políticas públicas, por ejemplo, también desde la perspectiva del Estado, de reclamar las garantías y derechos no solo de nosotros, sino también de las otras culturas que hacen parte de nuestro país, pero que han sido históricamente invisibilizadas y vulneradas. Ahora bien, Boaventura habla, por ejemplo, de algo llamado la ecología de los saberes. ¿A qué se refiere esta ecología de saberes? Vamos a tener en cuenta que habla acerca de esa recuperación de los conocimientos ancestrales, de los conocimientos y de las sabidurías ancestrales y originales de estas culturas. Entonces, al recuperar estos conocimientos, al darles esta validez que no se les ha dado de manera histórica, por ejemplo, porque muchas veces se les ha cuestionado, porque entonces la medicina natural no tiene la misma validez que la medicina científica, que la medicina europea o que la medicina en este caso norteamericana, porque aunque Estados Unidos, por ejemplo, hace parte de América, ahora se ha convertido como también en ese ideal, como una extensión de Europa en la que nosotros también estamos ahí como tan sesgados y creyendo como que ese puede ser un ideal. Entonces, incluso en nuestro mismo continente vemos estas divisiones y estas separaciones y exactamente esto es lo que tenemos que empezar a cuestionarnos. Entonces, bueno, ¿por qué estos saberes han sido como tan negados y tan invalidados? Y es precisamente esto, recuperarlos, darles validez y no solamente esto, sino utilizarlos como herramienta, como mecanismo para salir de esto, como una alternativa, por ejemplo, al capitalismo y al colonialismo. Entonces, estos saberes son una alternativa a todas estas prácticas que tenemos. Y la ecología de saberes trata acerca de eso, de recuperar estos conocimientos, de recuperar estos saberes, de darles validez y de utilizarlos como alternativa a lo que hemos visto hasta ahora y a lo que hemos venido practicando. También nos habla Boaventura que incluso actualmente existen más formas de fascismo, pero que el fascismo ya no es un régimen político, sino es un régimen social y un régimen más de civilizacional, como lo menciona él. Entonces, vemos 4 formas de fascismo. Nos habla acerca del fascismo de apartheid social, nos habla acerca del fascismo paraestatal, el fascismo de inseguridad y finalmente el fascismo financiero. Entonces, ¿cuál es esta diferencia entre el fascismo de antes y el fascismo que vemos ahora? Por ejemplo, el fascismo de antes era un régimen político como tal, es algo establecido. Ahora se va como desdibujando, como dije antes, dentro de toda la dinámica social, se va perdiendo, es un poco más imperceptible, no nos damos cuenta de que existe porque no hay una figura política literalmente que tenga una bandera y que hable en los medios y que diga este es el fascismo y lo podamos reconocer, sino aquí se va perdiendo y no nos damos cuenta y vamos invisibilizando todas estas problemáticas. Entonces, por ejemplo, el fascismo acá se da en el apartheid, apartar una cultura de otra, una práctica de otra y apartar, por ejemplo, una civilización de otra. Lo urbano y lo rural está aparte, lo industrial y lo tradicional está aparte. Entonces, específicamente, esa separación, muchas veces hablamos del apartheid, por ejemplo, en cuestiones de racismo también se habla del apartheid, entonces, exactamente, los blancos y los negros. Entonces, por eso es esta diferencia y este apartheid muchas veces no se da, no es imperceptible cuando hablamos de que hay racismo, no es imperceptible cuando hablamos de que hay discriminación, no es completamente imperceptible cuando hablamos de que las zonas urbanas y las zonas rurales están separadas y las zonas rurales son más olvidadas y las zonas rurales tienen mayores problemas y hay menos acompañamiento por parte del Estado y eso es algo evidente, pero en las zonas urbanas, que es donde vivimos la mayoría de personas, no conocemos directamente todos esos problemas, precisamente porque son invisibilizados o porque aunque existan y aunque sepamos que existen, no se le da la importancia que se merece, no se le da esa relevancia que deberían tener, no genera un conflicto tan grande dentro de la moral de las personas que hayan ciudades, que hayan civilizaciones, que hayan lugares, localidades apartadas, porque si eso no me afecta a mí directamente, entonces no es un tema de mi incumbencia, o porque si yo no me veo directamente afectado dentro de eso, entonces no tiene sentido estar luchando por algo que no me incumbe o que no me corresponde. Pero es precisamente eso de lo que hemos estado hablando, que no se trata de que algo sea lo que yo pienso, sino precisamente de recuperar esas culturas,
de ver nuestros inicios, nuestros orígenes y darles ese valor que se merecen. Estas formas de fascismo las vemos diariamente. Por ejemplo, hablando del fascismo financiero, es que el Estado le da como su sustento económico, sus garantías económicas y garantías de seguridad solamente a una parte. ¿Y esa es la parte cuál? La parte industrializada, la parte urbana, la parte que va más hacia la globalidad y es el desarrollo, que es como ese concepto de desarrollo, pero el desarrollo lo tienen más como si fueran avances tecnológicos, o el desarrollo lo tienen como crecimiento económico, o el desarrollo lo tienen como industrialización. Pero entonces, ¿por qué no vemos el desarrollo desde la parte cultural? ¿Por qué no vemos el desarrollo desde cuánto arte están creando? Desde cuánta cultura se tiene, desde cuál es el crecimiento y el fortalecimiento y la articulación de todas estas culturas que existen. Pero claro, el desarrollo va más hacia lo europeo porque continuamos con ese colonialismo. Entonces, este fascismo financiero también divide ahí, también pone como esa brecha, como ese punto en el que estos merecen atención por parte del Estado y garantías económicas y de seguridad, y estos no, porque son la parte invisible, la parte no existente o la parte anormal o la parte incorrecta dentro de todo este pensamiento abismal. Entonces finalmente como que es una invitación más todo esto a cuestionarnos desde la perspectiva de Boaventura de Sousa Santos, que es muy importante tener en cuenta teóricos, que es muy importante tener en cuenta autores, pues ver una reflexión de nosotros mismos, de nuestra sociedad, de qué es lo que está sucediendo y de cómo podemos empezar a cambiarlo desde nuestra perspectiva. Por ejemplo, yo estoy estudiando trabajo social y entonces tengo que cuestionarme cuál debe ser mi rol como profesional para cambiar todo esto, cuál debe ser mi rol también como persona, como individuo, y si realmente le estamos dando o no el valor y la validez que tienen todas estas culturas y las prácticas de las personas que hacen parte de estas culturas. Realmente somos multiculturales en Colombia y queremos seguir siendo multiculturales y empezar a hacer cuestionamiento personal, profesional y a los entes encargados del Estado para darle a estas culturas como la validez que se merecen y que siempre han debido tener. Muchas gracias.